La Voz de América presenta. Comienzan las deliberaciones del jurado sobre los 34 cargos penales que enfrenta el expresidente Donald Trump en Nueva York. Que una mujer sea presidenta está súper cañón. Crecen las expectativas en México por las elecciones presidenciales. Israel asegura que la guerra en Gaza no terminará antes de fin de año. Y el presidente de Nicaragua acusa públicamente a su hermano de traición a la patria. Desde Washington les doy la bienvenida al Mundo al Día. Comenzamos. El jurado que definirá la suerte de Donald Trump ya empezó a deliberar. Tras varias semanas de juicio, deberá determinar si el exmandatario ocultó los pagos que le hizo su abogado en ese entonces a la exactriz pornográfica Stormy Daniels con la intención de evitar que un escándalo afectara su campaña presidencial. En vivo tenemos a Ángela González. Ángela, ¿de qué dependerá que el jurado alcance una decisión unánime? Yasmín, pues el jurado escuchó las instrucciones que entregó el juez Juan Merchan, que son instrucciones bajo la ley estatal, y en donde en estas instrucciones incluso les dio la posibilidad de hallar culpable a Donald Trump con varias cosas que pueden encontrarlo culpable, con causas independientes que serían 3, y que puede ser que estas causas independientes no solamente lo hallen culpable por haber tratado de falsificar documentos o registros comerciales, sino también con miras a cometer otro delito. Las 3 causas que el juez les entregó a los jurados es haber causado daños electorales, o lo que se dice fraude electoral, también haber cometido lo que es fraude fiscal o tratar de defraudar a la administración de impuestos, o tener conocimiento de una situación que pudiese conllevar a que hubiese afectado que hubiese sido electo en 2016. Son 3 causas que no necesitan ser las 3, puede ser cualquiera de las 3 que el jurado puede encontrar que cometiendo estos digamos, entrando estos registros que se encubrieron, estos registros fiscales con el pago a la actriz pornográfica Stormy Daniels, pues que puedan justificar que se trataba de cometer otro delito. Es un poco complejo, y lo han dicho varios juristas, este caso, ya que lo que se llama el delito en sí de fraude fiscal era un delito menor, y la fiscalía lo ha elevado a un delito mayor, o lo que se conoce en inglés como un felony, y este delito mayor intenta probarse en esta ocasión. Los jurados tendrán que entender que esos registros comerciales se trataron de encubrir, pero para cometer un delito aún más mayor, un delito de fraude en las elecciones. Tras instruir a los integrantes del jurado sobre la importancia de un veredicto unánime para cada delito, el juez dio paso a las deliberaciones, que pueden extenderse indefinidamente. Al deliberar, no pueden basarse únicamente en el testimonio de Michael Cohen, sino que deben corroborar cada argumento con otras pruebas. Ellos pueden deliberar todo el tiempo que quieran. Muchas veces, si hay una deliberación larga, porque 1 o 2 jurados se resisten a la mayoría, entonces el juez les da instrucciones. Básicamente, les dice que deben llegar a una conclusión en ese momento. El abogado litigante Michael Zeldin también expuso la posibilidad de que haya un jurado indeciso que podría llevar al juez a declarar la nulidad del juicio. Si se llega a un jurado en desacuerdo, no hay consenso y excusa al jurado y no hay decisión, entonces el fiscal es libre de presentar los cargos nuevamente si así lo decide. Lo que significa que queda a discreción de la fiscalía llevar adelante un nuevo juicio que tendría lugar con un jurado conformado por otras 12 personas. Trump y sus consejeros han calificado el juicio como un movimiento político. Después de meses de estar diciendo que la política no tiene nada que ver con este juicio, los demócratas aparecen y realizan un acto de campaña durante un día de juicio contra el expresidente Trump en el Bajo Manhattan. Por lo pronto, la seguridad de los alrededores de la corte aumenta. La presencia policial se percibe a varias cuadras del tribunal, en donde también se congregan civiles tanto a favor como en contra del proceso. Y aunque los jurados tienen una computadora dentro del cuarto donde se encuentran deliberando para poder cotejar los testimonios, han pedido ya 3 notas con relación al primer testigo, David Pecker, sobre una reunión en la Torre Trump, una conversación telefónica, y el acuerdo con Karen McDougal de silenciarla. Adicionalmente pidieron también el testimonio de Michael Cohen y una reunión con Michael Cohen y Donald Trump también en la Torre Trump. Yasmín.
Ángela, sabemos que tú sigues de cerca este caso desde la Corte de Manhattan. Manténnos informados. El pueblo mexicano se prepara para escoger a su próximo gobernante, que por primera vez será una mujer. Este paso histórico genera expectativas sobre cómo será el gobierno de la primera presidenta en la historia de ese país, especialmente respecto a las disparidades de género. Celia Mendoza recogió algunas percepciones y nos las traen más adelante. Ambas candidatas han asegurado que estarán comprometidas con los temas que tienen que ver con las mujeres, algo que es fundamental para los votantes en esta elección histórica. México elegirá a la primera mujer presidenta de su historia este 2 de junio. Es como que un wow, porque pues, o sea, una mujer presidenta en México, en un país súper machista, misógino y de todo, que va contra las mujeres, como que se alza, le daría permiso a las mujeres para alzar un poco más la voz. Algo que ya ha venido haciendo la cantautora coahuilense Vivir Quintana, quien compuso la canción Compañera Presidenta. Un mensaje que también envió por escrito a las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, quienes lideran las encuestas electorales y respondieron positivamente en redes sociales. Y queremos entonces que nos voltees a ver, que el tema de nosotras las mujeres sea más urgente, ¿no? Que esté arriba en la agenda, que sea la primera carpeta que veas cuando llegas a trabajar. Peticiones que se suman a las grandes expectativas para quien sea la primera presidenta. Como ellas obren, como ellas procedan, va a tener un impacto impresionante en la fibra social de México, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Para Miriam Grunstein, analista y socia fundadora de Brilliant Energy Consulting, la máxima oficina del país sentará las bases del futuro de las mujeres. Si Claudia o Xóchitl lo hacen bien, va a abrir un espacio enorme para las mujeres de la política. Pero como este país es machista, podría darse el caso de que el fracaso de ellas o la insuficiencia de alguna de ellas se traduzca como que las mujeres no podemos gobernar. Aún así, mujeres trabajadoras cabeza de familia como Silvia Gómez mantienen la esperanza. Espero y no sea ahora sí que la primera ni la última, ¿no? Que vengamos más mujeres en que nos apoyen. México en los últimos años ha visto un incremento en el número de mujeres que han entrado a la política, convirtiéndose en una población cada vez más representada en posiciones a lo largo del país. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México. Y justamente hoy miércoles México cierra la campaña electoral. Jorge Agobián nos informa sobre los eventos y las expectativas de cara a los comicios del domingo. Aquí en el Zócalo de la Ciudad de México cierra su campaña la oficialista Claudia Sheinbaum, quien se perfila como la candidata favorita a la presidencial según la mayoría de las encuestas. Lo mismo hará durante esta jornada la candidata opositora Xóchitl Gálvez, pero lo hará desde la norteña ciudad de Monterrey, y Jorge Álvarez Maínez, que lo hará desde Jalisco, al centro del país. Y a pesar de que el ambiente es festivo, esta es la campaña electoral más violenta de la historia moderna de México, con más de 27 candidatos municipales y estatales asesinados, de acuerdo a cifras oficiales. Y es precisamente el tema de la criminalidad en México uno de los principales focos de atención durante esta campaña electoral y de cara a estos comicios del próximo domingo. Ya a partir de la medianoche de este miércoles comienza la llamada veda electoral, por lo que quedan prohibidas las propagandas, los mítines de campaña e incluso los sondeos públicos. Más de 100 millones de mexicanos están llamados a acudir a las urnas el próximo domingo en las elecciones más grandes del país, en la que se espera al mismo tiempo un aumento considerable del voto joven. De acuerdo a una reciente encuesta de la firma Encol, el 79% de los consultados asegura que tiene su decisión firme sobre por quién votará el próximo domingo en estas elecciones, en las que se podría elegir además a la primera mujer al frente del gobierno federal. Desde la Ciudad de México, Jorge Agobián, Voz de América. Y antes de los comicios del domingo, Alex Ramírez nos reporta sobre los asuntos pendientes que deja el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando abandone el cargo.
Al iniciar su mandato, el presidente López Obrador prometió reducir los homicidios en un 50% durante los 3 primeros años de su mandato. Pero organizaciones no gubernamentales tales como México Unido contra la Delincuencia consideran este sexenio el más violento de la historia, al superar las muertes violentas durante los gobiernos de sus predecesores. La versión oficial es opuesta. En relación con el presidente Peña, de 59% en su gestión, y ahora se lleva una variación a la baja de 20%. Lo cierto es que tampoco se han podido parar los homicidios de candidatos electorales y contabilizan 8 en lugar de los más de 20 que los medios sí registran. Hubo 4 lamentables homicidios de precandidatas, es decir, personas que estaban registrados oficialmente ante sus partidos. López Obrador ha dicho que deja un sistema de salud robusto, pero no lo es, lo que piensa la oposición. Vamos a dejar establecido un sistema de salud pública de primera para todo el pueblo. El presidente ha insistido en sus conferencias en que logrará un sistema de salud confiable y eficiente. El resultado que tenemos es terrible, no es Dinamarca. El último anuncio de avances en salud está previsto para el 14 de septiembre, poco antes de entregar el poder. Pero quedan varias obras de infraestructura a lo largo del país, como el corredor transísmico y el polémico Tren Maya. Alex Ramírez, Voz de América, México. Y esta cobertura especial de las elecciones en México se traslada también a nuestra página web. Usted solamente debe seguir www.vozdeamerica.com o lo puede hacer también escaneando el código QR que está viendo en este momento en pantalla. Allí tendrá toda la información. Bien, y medios estadounidenses revelaron hoy que el ataque que se perpetró en el campo de refugiados en Gaza el pasado domingo se habría perpetrado con munición fabricada en Estados Unidos. Carolina Valladares tiene la reacción de la Casa Blanca. 7 meses más de guerra es el tiempo que Israel estima podría prolongarse la ofensiva en Gaza para aplastar al grupo Hamas y sus capacidades gubernamentales y militares. Así lo dijo el asesor de Seguridad Nacional de Israel, para quien la guerra es necesaria y está justificada. Ello mientras tanques israelíes siguen avanzando por segundo día consecutivo sobre Rafah en medio de la condena internacional por la ofensiva. Estamos recibiendo numerosas llamadas de ayuda de los ciudadanos de las zonas de Tel al-Sultan, ya que los cuadricópteros apuntaron a los ciudadanos desplazados en las zonas donde se alojan, es decir, en las zonas seguras. También hoy el ejército israelí aseguró que tomó el control de un corredor estratégico que corre a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto, cerca de la ciudad de Rafah. Entre tanto, algunos gazatíes huían despavoridos tras el ataque de Israel contra el campo de refugiados de Rafah, que dejó 45 muertos y 200 heridos. Reveló hoy la prensa estadounidense que bombas fabricadas en Estados Unidos habrían sido usadas en el ataque, aunque la Casa Blanca descartó confirmar el origen de las bombas. Las FDI deberían hablar sobre su conducción de esta operación en particular, y eso incluiría, como esperaríamos, que en su investigación se incluyera la discusión de qué fue lo que se utilizó. A pesar del mortal ataque de Rafah y de la creciente presión internacional a favor del fin de la ofensiva, la administración Biden dijo que no alteraría su política hacia Israel, sugiriendo que aún no se había cruzado la línea roja que obligaría a cambios en el apoyo estadounidense. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur responsabilizó a Corea del Norte de enviar 200 globos llenos de basura e incluso excremento a territorio surcoreano en una aparente represalia contra activistas que habían enviado folletos de propaganda anti-Pyongyang a través de la frontera. Las autoridades surcoreanas pidieron a los residentes de esa zona fronteriza mantenerse alerta y reportar la ubicación de estos globos. Cuando regresemos, migrantes hablan sobre una nueva política migratoria implementada por autoridades en México. Esto y más al regreso. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Porque pour moi, le silence pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. En vozdeamerica.com.
Насправді зараз дуже важко, скажімо так, спрогнозувати, як складеться майбутнє у наших дітей, тому що ми не знаємо, чи просунеться лінія фронту. Якщо вона просунеться ближче сюди, ми будемо змушені виїхати. На майбутнє загадувати щось таке. Ідеальний час був для неї. Мене ракета завтра вб'є. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo, la prensa libre importa. El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia. Disponible en vozdeamerica.com. Migrantes y activistas han identificado una política adoptada recientemente por México. Trasladan por tierra hasta su frontera sur a los deportados por Estados Unidos. El informe lo tiene César Contreras. Esto para uno es duro porque uno pasa trabajo desde Tapachula, todo eso. Y ahorita la migra aquí nos quiere regresar hasta Tapachula. Las deportaciones por parte del gobierno estadounidense continúan y ahora con la intención de que México envíe a los migrantes hasta la frontera con Guatemala. Son retornados a Ciudad Juárez con la intención de inmediatamente ser trasladados por el Instituto Nacional de Migración al sur del país, con la intención de que sean retirados del país por la frontera sur. Los migrantes deportados en su mayoría ingresaron a Estados Unidos por puntos no autorizados. Algunos aseguran haber sido transportados a México bajo engaño. Nos dijeron que nos iban a pasar para otro albergue porque había mucha gente para ellos procesarnos en otro albergue. Entonces nos trajeron hasta acá y nos entregaron a la migra mexicana. Estos operativos se han acrecentado en las últimas semanas deportando a personas que se han entregado a la patrulla fronteriza y que no cuentan con un proceso iniciado a través de la aplicación CBP One. Lo hemos utilizado en varias ocasiones a través de transporte, en donde llevamos a personas hasta el puente internacional y se los entregamos a las autoridades mexicanas de migración, quienes toman básicamente custodia de estos migrantes, quienes llegaron aquí ilegalmente. Ya sin esperanzas de regresar a suelo estadounidense, Yaider Zambrano tiene una última petición. Que si nos van a mandar a Tapachula, preferemos que agarren y nos deporten para nuestro país, porque de verdad que esto no es fácil para uno. La Voz de América solicitó un comentario al Instituto Nacional de Migración de México sin recibirlo oportunamente. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. En límites con México, la patrulla fronteriza reporta un incremento de agresiones contra sus agentes. Un video del Departamento de Seguridad Pública de Texas muestra cómo migrantes lanzan piedras y botellas a los oficiales mientras intentan trepar el muro fronterizo. Paula Díaz tiene los pormenores. Agentes de la patrulla fronteriza a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México enfrentan un número creciente de amenazas violentas y agresiones por parte de inmigrantes que intentan cruzar ilegalmente a Estados Unidos, según datos revelados por Aduanas y Protección Fronteriza, CBP. Así lo muestra un video publicado por el Departamento de Seguridad Pública en Texas. El video ilustra el comportamiento reciente de estos grupos en el sector El Paso. Arrojan piedras, arena y botellas de agua a los agentes.
Las autoridades fronterizas reportaron 571 agresiones a sus agentes en el año fiscal 2023 y en lo que va del año fiscal 2024, entre octubre y abril, se han reportado 207 agresiones. De esos ataques, 49 se han dado en el sector de El Paso, Texas, 32 en Tucson, Arizona y 30 a lo largo de la frontera cerca de San Diego. Acá lo más difícil son ellos que no nos quieren dejar cumplir el sueño. Tras la solicitud del gobierno estadounidense, México intensificó los controles migratorios para evitar una masiva llegada de migrantes a la frontera con Estados Unidos. Algunos migrantes ya están desesperados. Se ha complicado las cosas aquí. Tanto nosotros luchar, ya tenemos ya 130 días desde que salimos de Venezuela y en todos esos países nos han apoyado, ¿me entiendes? Pero ya aquí ya se nos ha complicado las cosas, ya tenemos más de 15 días aquí esperando que nos... Cada vez los controles se intensifican y el cruce ilegal se complica para los migrantes. Pues sí, nos la ponen muy difícil, porque pues ahora que para nosotros es como invadir una barrera, ¿me entiendes? Alrededor de 139.000 migrantes han sido detenidos en el sector del Paso desde el 1 de octubre del 2023, según estadísticas de aduanas y protección fronteriza. Paula Díaz, Voz de América, Washington. En instantes, la respuesta de la Unión Europea después de que Venezuela le retirara la invitación para observar sus elecciones el 28 de julio. Bienvenidos a Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave. Todo incluido. Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retroboa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias, 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. Et j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Parce que pour moi, le silence pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. En vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo, la prensa libre importa. El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia. Disponible en vozdeamerica.com. En Nicaragua aumentan las tensiones entre el presidente Daniel Ortega y su hermano, el general retirado Humberto Ortega. En un acto partidario, el dignatario acusó al exjefe del ejército de traición a la patria. Donaldo Hernández nos preparó el informe. El presidente Daniel Ortega calificó a su hermano Humberto Ortega como traidor a la patria por condecorar a un militar de Estados Unidos en 1992, cuando fungía como el jefe del ejército del país. ¿Cómo es posible, general, que haya utilizado esta medalla para condecorar a un miembro del ejército de los Estados Unidos? Y evidentemente constituye un acto de entreguismo y traición a la patria. Sin mencionar su nombre, el mandatario acusó a su hermano de haber traicionado a la revolución sandinista. Organizaciones opositoras denuncian que el general retirado Humberto Ortega permanece en prisión domiciliaria de facto desde el pasado 19 de mayo, tras criticar al gobierno de su hermano. La reacción de haberlo perseguido y haberlo dejado con casa por cárcel porque dijo algo que no le gustó, me parece en primer lugar una gran síntoma de debilidad.
El líder opositor Juan Sebastián Chamorro afirma que los señalamientos contra su propio hermano es un mensaje a las Fuerzas Armadas. Quieren mandar un mensaje clarísimo a ese círculo íntimo de poder que lo mantiene, como es el ejército y la policía, de que en primer lugar no se van a permitir ningún tipo de crítica, sino que hasta su propio hermano puede ser declarado traidor. Mientras, organizaciones de la disidencia denuncian que el general retirado es un preso político, la Policía Nacional informó que el exmilitar se encuentra bajo custodia médica. Donaldo Hernández, Voz de América. La Unión Europea reaccionó a la decisión de Venezuela de retirar la invitación a su equipo de observadores internacionales para seguir las elecciones del 28 de julio. Adriana Núñez Rabascal nos reporta. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela tomó la decisión después de que la Unión Europea ratificara sus sanciones contra unos 50 funcionarios venezolanos y las anulara solo a 4 colaboradores del oficialismo. Pues sería inmoral permitir su participación conociendo sus prácticas neocolonialistas. En un comunicado, la Unión Europea respondió textualmente que el pueblo venezolano debería poder elegir a su presidente en elecciones creíbles, transparentes y competitivas, respaldadas por la observación internacional. Mientras, en Venezuela, especialistas cuestionan la medida. Estamos ante una muy mala señal. Para la contienda del 28 de julio están invitados como observadores internacionales la Comunidad del Caribe CARICOM, la Unión Africana, el Panel de Expertos de la ONU y el Centro Carter, organizaciones que ya han tenido previas reuniones con el Consejo Nacional Electoral. Si todas confirman que estarán el día de la elección, expertos creen que se reduciría el riesgo de incidentes. Por lo menos hay un poder disuasorio para que las mayores irregularidades, las irregularidades más burdas, no se cometan. Mientras tanto, la alianza de partidos opositores y la líder María Corina Machado manifestaron en un comunicado que esta medida no impedirá lo que consideran será la victoria del candidato Edmundo González Urrutia frente al actual mandatario Nicolás Maduro. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Los invitamos a que se queden con nosotros. Tenemos más al regreso. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. ¿Hay un dicho sobre Chile? Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com. Nosotros regresamos para cerrar esta emisión desde la selva amazónica de Perú, donde decenas de personas llegaron en canoas para asistir al primer festival de cine flotante en la ciudad portuaria de Iquitos.
Vecinos a bordo de sus canoas llegaron a este espacio que busca promover el cine indígena, una experiencia única para quienes nunca han visitado una sala de cine y que a través de este festival tienen la oportunidad de ver en las pantallas sus propias causas. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López. Una bolsita para poner en basura. ¿Qué quieres?